La cámara del Consejo Galáctico brillaba con su acostumbrada grandeza. Un salón enorme, ocupado por los seres más poderosos del universo. Representantes de un centenar de civilizaciones ocupaban sus respectivos lugares. Sus formas alienígenas iban desde entidades gaseosas hasta seres hechos de pura energía. En el centro, el árbitro supremo, una figura imponente de luz pulsante, se dirigía a la asamblea con un zumbido divertido. La petición ante nosotros es bastante curiosa, dijo el árbitro, su resplandor titilando levemente. La especie conocida como humanos solicita un lugar entre nosotros. Una ola de risas recorrió el salón. La idea era ridícula. ¿Humanos? Esos seres frágiles, de vida corta y dominados por sus emociones, venidos de un rincón insignificante de la galaxia, ¿cómo se atrevían a presentarse como iguales? Un embajador insectoide de gran tamaño chasqueó sus mandíbulas con diversión. Carecen de longevidad, inteligencia o refinamiento para ocupar tal puesto. Son primitivos, añadió un ser cristalino. Todavía dependen de reactores de fusión y de naves espaciales toscas. Se enfrentan entre ellos más que cualquier otra especie que hayamos visto, agregó un delegado anfibio con voz profunda. Si acaso, su presencia aquí representa una amenaza para nuestro orden. El resplandor del árbitro supremo se intensificó ligeramente. Entonces, está decidido, dictó. La solicitud queda denegada. Al final de la sala, un único representante humano permanecía en silencio. Su rostro era indescifrable. Ya lo esperaba. La humanidad siempre había sido ignorada, subestimada, despreciada. Pero ese era justamente el punto con los humanos, nunca dejaban de avanzar. Se levantó despacio, ajustándose el uniforme con precisión ensayada. Su expresión permanecía neutral, pero su voz transmitía una intensidad serena. Entiendo que nos vean como débiles, como insignificantes. El salón ahora estaba en silencio, aunque una sombra de diversión aún flotaba en el ambiente. Él continuó. Confunden paciencia con debilidad. Suponen que, porque no hemos demostrado nuestra fuerza, es que no la tenemos. El árbitro pulsó con curiosidad. ¿Crees que tu especie posee algo que deba preocuparnos? Una leve sonrisa apareció en los labios del humano. Lo creo. Pulsó un pequeño dispositivo en su muñeca. Al instante, la pantalla holográfica central cobró vida, reemplazando el emblema del Consejo con una transmisión en vivo. Al principio solo se veía espacio vacío, y luego, cientos, no, miles de naves colosales emergieron del vacío. Sus cascos metálicos brillaban bajo la luz lejana de las estrellas. Su diseño no se parecía a nada que el Consejo hubiese visto jamás. Elegante, eficiente, repleto de armas muy por encima de lo que creían que los humanos pudieran construir. Un jadeo colectivo llenó la sala. La burla había desaparecido. La voz del representante humano seguía serena. Ustedes asumieron que éramos débiles porque ocultamos nuestra fuerza. Pensaron que éramos incapaces solo porque no los desafiamos. Eso fue un error. Un embajador insectoide se inclinó hacia adelante, incrédulo. Imposible. La humanidad no tiene recursos para tal armada. No los necesitábamos, respondió el humano con suavidad. Venimos de un mundo donde sobrevivir es una batalla, donde la guerra ha moldeado nuestra historia por milenios. Mientras ustedes descansaban en sus torres de marfil, convencidos de su superioridad, nosotros nos preparábamos. El árbitro supremo comenzó a pulsar con nerviosismo, casi imperceptiblemente. El humano dio un paso al frente, sus ojos fijos en el ser ancestral. Deberían habernos dejado entrar cuando lo pedimos amablemente. La imagen holográfica cambió, la flota humana se reorganizaba, moviéndose con precisión calculada directamente hacia territorios clave del Consejo. Por primera vez en siglos, el Consejo Galáctico sintió miedo. Ahora, dijo el humano, su voz fría y calculada, hablemos de nuestro asiento. El silencio en la cámara del Consejo Galáctico era absoluto. Aquellos mismos alienígenas que habían reído de la humanidad apenas unos minutos antes, ahora permanecían congelados, mirando fijamente la flota humana desplegada ante ellos. El resplandor del árbitro supremo oscilaba con violencia, como si estuviera procesando lo imposible.
Esto no puede ser, murmuró. El representante humano, aún de pie, sereno, cruzó los brazos. Oh, pero lo es. Un delegado reptiliano siseó, incrédulo. ¿Pretenden que creamos que una especie tan joven, tan atrasada, ha construido una armada que rivaliza con la nuestra? El humano tocó nuevamente su dispositivo de muñeca. La imagen holográfica cambió, acercándose a una de las naves humanas. Su escala eclipsaba incluso a las mayores naves de la Armada del Consejo. Con otro gesto sutil, el humano activó una nueva proyección. Lecturas técnicas, firmas energéticas, esquemas de armas, todo revelando una verdad aterradora. Las armas humanas no solo igualaban a las del Consejo. Eran superiores. Un ser de gas plateado, una especie famosa por su lógica fría, habló finalmente. Esto es un engaño. No podrían haber construido esto en secreto. El humano sonrió levemente y negó con la cabeza. Se sobreestiman. Jamás nos vieron como una amenaza, así que nunca se molestaron en observarnos. Y nosotros lo observamos todo. El brillo del delegado cristalino se atenuó. Esto es peligroso. Un desequilibrio de poder. ¿Por qué ocultar tal fuerza militar? El humano dio otro paso al frente, su voz ahora más baja, pero igual de firme. Porque sabíamos que este día llegaría. El resplandor del árbitro supremo se agitó violentamente. Explícate, ordenó. El humano escaneó la sala, mirando uno a los rostros de los otrora soberbios gobernantes de la galaxia. Los humanos tenemos un dicho, el poder corrompe. Y el poder absoluto. Inclinó la cabeza ligeramente. Bueno, mírense. La sala seguía en silencio. Nunca quisieron aliados, continuó. Querían súbditos. Cada especie aquí presente, ustedes la absorbieron. Decidieron cómo debían crecer, controlaron su expansión. Y aquellos que se resistieron, desaparecieron. Persuadidos o borrados de la historia. El resplandor del árbitro supremo se tornó oscuro. Mantenemos el orden. No, replicó el humano. Mantienen el control. La proyección cambió otra vez. Esta vez no mostraba la flota humana. Eran imágenes diferentes. Campos de batalla de tiempos pasados, planetas arruinados, especies que alguna vez desafiaron al Consejo y que fueron aniquiladas. El delegado reptiliano siseó otra vez. Fueron acciones necesarias. El humano lo interrumpió. ¿Necesarias para quién? ¿Para los muertos? Sus ojos se entrecerraron. Ustedes decidieron quién merecía sobrevivir, quién era lo bastante civilizado para unirse al Consejo. Nosotros vimos el patrón. Y supimos que algún día ustedes mirarían a la humanidad y tomarían la misma decisión. Una nueva imagen apareció en la pantalla. El sistema solar. Naves del Consejo, patrulleras, observadores científicos, buques estratégicos, rodeaban los límites del espacio humano. No habían venido a dar la bienvenida. Habían venido a vigilar. A evaluar. A planear. El resplandor del árbitro supremo se volvió inestable. Malinterpretan nuestras intenciones. No, lo interrumpió el humano con un tono agudo. Entendemos perfectamente. Dejó que las palabras calaran hondo antes de añadir. Por eso construimos la flota. Hubo una pausa. Un silencio largo, pesado. El embajador insectoide, aquel que se había burlado de la humanidad minutos antes, fue quien habló al fin. ¿Qué es lo que quieren? El humano sonrió. Fría. Afilada. Victoriosa. Ya se los dije. Señaló el podio del árbitro supremo. Nuestro asiento. El árbitro supremo pulsó furioso. No pueden amenazar para entrar en el consejo. El humano ladeó la cabeza, casi divertido. ¿Amenazar? Soltó una risa leve. Esto no es una amenaza. Es la realidad. Levantó un dedo. 1. Nos dan nuestro asiento y trabajamos juntos. Tal vez, solo tal vez, los ayudemos a reparar lo que ustedes mismos destruyeron. Levantó otro dedo. 2. Se niegan. Y entonces veremos qué ocurre cuando una especie como la humanidad es acorralada. Una tensión profunda e inquebrantable llenó la sala. Por primera vez en su historia milenaria,
El Consejo Galáctico se enfrentaba a una especie que no podía controlar. Y lo sabían. El resplandor del árbitro supremo parpadeaba con violencia, alternando entre un brillo cegador y sombras profundas. El gran salón del Consejo Galáctico, antes lleno de risas y desprecio, ahora parecía una tumba. Silencioso. Asfixiante. Los seres más poderosos de la galaxia permanecían inmóviles, sus mentes antiguas incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. El representante humano seguía en pie. Su expresión, serena pero firme. Ya había entregado su mensaje. Ahora solo esperaba. Esperaba a que aceptaran la verdad. El resplandor del delegado cristalino continuaba apagado. ¿Nos estás pidiendo que nos rindamos? El humano ladeó la cabeza. ¿Rendirse? Soltó una pequeña risa, casi melancólica. No. No somos conquistadores. No necesitamos tomar su consejo por la fuerza. Sus ojos se endurecieron. Ya ganamos. Un murmullo recorrió la sala. Pero esta vez no era burla. Era incertidumbre. Era miedo. Una figura encorvada y sombría, una de las más antiguas en la sala, murmuró con voz quebrada. ¿Esperas que creamos que una especie apenas salida de la infancia está a nuestra altura? El humano no respondió de inmediato. En lugar de eso, volvió a pulsar su dispositivo. El holograma cambió. Ya no mostraba la colosal flota humana. Ya no eran los crímenes pasados del Consejo, ni las naves ocultas vigilando el borde del espacio humano. Lo que mostró ahora era mucho peor. Una lista. Larga. Detallada. Irrefutable. Contenía los nombres de todas las civilizaciones principales del Consejo. Sus mundos natales. Sus flotas. Sus centros logísticos. Rutas comerciales. Vulnerabilidades. El humano dejó que el silencio se extendiera, y luego habló con una voz suave, casi casual. Durante siglos han gobernado esta galaxia convencidos de que nadie podría jamás desafiarlos. Señaló la lista. Y sin embargo, aquí estamos, sabiendo todo. El resplandor del árbitro supremo se volvió caótico. ¿Cómo? La sonrisa del humano no alcanzó sus ojos. Porque jamás pensaron que importábamos. Nunca ocultaron nada de nosotros porque, en sus mentes, no valía la pena hacerlo. Avanzó un paso más. Ese fue su primer error. El delegado anfibio, el mismo que había calificado a la humanidad de caótica y violenta, parecía encogerse en su asiento. Y su segundo error, la voz del humano se volvió gélida, fue darnos tiempo. La sala pareció oscurecerse. No somos la especie más fuerte de la galaxia. Ni la más antigua. No tenemos la tecnología más avanzada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero si somos la más peligrosa. El resplandor del árbitro se volvió frenético. ¿Por qué están dispuestos a luchar? El humano exhaló por la nariz, casi divertido. No. Porque nos negamos a perder. Tocó su dispositivo otra vez. El holograma se alejó, revelando el mapa galáctico completo. La flota humana, aunque imponente, seguía siendo pequeña comparada con las vastas fuerzas del Consejo. Sobre el papel, la humanidad no tenía ninguna posibilidad. Pero el mapa no mostraba solo naves. Mostraba algo más. Caos. Marcadores rojos parpadeaban en los mundos del Consejo. Rebeliones, disturbios, sabotajes. Cadenas de suministro colapsando misteriosamente. Comunicaciones interrumpidas. Movimientos militares comprometidos. Y entonces, el golpe final. Una sola frase, escalofriante, apareció en negritas bajo el mapa. No son solo humanos. El resplandor del árbitro supremo se apagó ligeramente. La comprensión lo alcanzó. Ustedes. El humano asintió. Hemos estado hablando. Durante milenios, el Consejo había gobernado la galaxia. Había aplastado rebeliones antes de que pudieran empezar. Había eliminado amenazas antes de que crecieran. Pero nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad. Una especie que no solo luchaba en campos de batalla, sino en las sombras. En las mentes. En los susurros. Una especie que había pasado décadas, siglos, sembrando la resistencia en cada rincón del imperio del Consejo.
Porque mientras el consejo observaba a la humanidad observaba a todos. Y escuchaba. El humano dejó que el peso de esa verdad se asentara. Y luego habló una vez más. Nunca tuvieron el control. Solo la ilusión de él. Sus ojos recorrieron el salón. Así que pregunto otra vez. Señaló el trono del árbitro supremo, esa torre luminosa que durante milenios simbolizó la autoridad absoluta. Nuestro asiento. Por primera vez en toda su historia, el Consejo Galáctico no tenía otra opción. El resplandor del árbitro parpadeó erráticamente, como una estrella muriendo. El vasto salón, antes epicentro de poder, ahora temblaba bajo una verdad innegable. La humanidad ya había ganado. Una especie que habían despreciado como primitiva, incivilizada, indigna de su atención, los había superado a todos. El mapa galáctico seguía flotando en el aire. Los indicadores rojos marcaban las grietas en el dominio del Consejo. Rebeliones, cadenas logísticas saboteadas, infiltraciones. No era un farol. Ni una amenaza. Era una realidad imposible de ignorar. El árbitro supremo habló por fin. Su voz, que alguna vez resonaba con autoridad incuestionable, ahora era apenas un eco tembloroso de lo que fue. Ustedes manipularon nuestro imperio desde dentro. El representante humano exhaló lentamente, como si lamentara que apenas ahora se hubieran dado cuenta. Nosotros no encendimos el fuego, dijo con calma. Solo avivamos las llamas. Un agudo chirrido rompió el silencio. Uno de los embajadores insectoides golpeó la mesa con sus extremidades afiladas. Esto es traición. Subversión. El Consejo no negocia con. El humano lo interrumpió, sin levantar la voz, sin cambiar su expresión. El Consejo, dijo con firmeza, ya no decide. El insectoide titubeó, sus mandíbulas temblando. El resplandor del árbitro supremo oscilaba con creciente horror. Comprendía, al fin, lo que era el verdadero poder. No se trataba de armas, ni flotas, ni amenazas. Se trataba de autoridad. Y el humano la había reclamado. El delegado reptiliano, visiblemente incómodo, habló en un murmullo áspero. Dijiste que no venías a conquistarnos. El humano asintió. Así es. Los ojos rasgados del reptil se entrecerraron. Entonces, dime, ¿cuál es tu objetivo? El humano se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Cambio. El resplandor del delegado cristalino palpitó con incomodidad. ¿Cambio? El humano ladeó la cabeza. Este consejo ha gobernado por milenios. Ustedes deciden quién prospera y quién sufre. Moldean el futuro. Eligen qué especies ascienden y cuáles son aplastadas bajo su bota. Su voz era serena, pero la amenaza latente era inconfundible. Eso termina hoy. El resplandor del árbitro supremo se tornó aún más oscuro. ¿Crees que estás a nuestra altura? El humano sonrió. No, respondió sin rodeos. Creo que somos mejores. Las palabras se propagaron como una onda sísmica por el salón. El árbitro supremo pulsó con frustración. ¿Y si nos negamos a aceptar tu cambio? El humano exhaló por la nariz y negó con la cabeza, lentamente. Todavía no lo entienden. ¿Verdad? Señaló el mapa holográfico que aún flotaba en el centro de la sala. Los incontables marcadores rojos, signos de rebelión, caos y colapso, seguían allí, implacables. Esto no es una negociación, dijo. No es una opción. Se recostó en su silla, completamente relajado. Van a cambiar. Porque si no lo hacen, la galaxia lo hará por ustedes. El delegado reptiliano siseó por lo bajo. El anfibio permanecía paralizado, sus ojos saltones y húmedos moviéndose entre el humano y el árbitro. El resplandor del cristalino titilaba, lleno de dudas. Habían pasado toda su existencia creyéndose superiores. Creyendo que eran los arquitectos del universo, los que moldeaban el destino. Y ahora, en el transcurso de una sola sesión, se habían convertido en meros espectadores. El resplandor del árbitro supremo vaciló. ¿Y qué propones? La sonrisa del humano se amplió un poco. Esa es la actitud, murmuró. Primero,
Redefinimos el propósito del Consejo. Nada de dictar que civilizaciones pueden prosperar. Nada de aplastar a las que no encajan en su visión. Señaló al reptiliano. Tu especie, tu gente, no están contentos. Y tú lo sabes. Las grietas ya están apareciendo. El reptiliano no respondió. No hacía falta. Sabía que el humano tenía razón. La mirada del humano recorrió al resto de los delegados. Y lo mismo aplica para todos ustedes. Sus propios pueblos ya están viendo la verdad. Ustedes los frenan tanto como dicen protegerlos. El árbitro supremo se mantuvo en silencio. ¿Y si aceptamos? Preguntó al fin. El humano se encogió de hombros. Entonces avanzamos juntos. Dejó que la frase flotara unos segundos en el aire antes de añadir. Pero si no, el holograma cambió de nuevo. Los marcadores rojos en el mapa se encendieron con más fuerza, creciendo, expandiéndose como un incendio. La inestabilidad se esparcía sin control. El humano golpeó suavemente el apoyabrazos. Entonces observaremos cómo arde la galaxia. El árbitro miró la proyección, el caos inminente amenazando con devorar todo lo que habían construido. El Consejo siempre se había creído intocable. El gran poder rector de la galaxia. Los amos de la civilización misma. Pero ahora estaban acorralados. Y, lo que era peor, lo sabían. Con lentitud dolorosa, el árbitro volvió su atención hacia el humano, y bajó la cabeza. Un solo gesto. Silencioso. De rendición. La sonrisa del humano no se desvaneció. Buena elección, dijo. Y así, la humanidad logró lo imposible. No solo obtuvieron un lugar en el Consejo. Tomaron la galaxia. El resplandor del árbitro supremo seguía tenue, parpadeando débilmente, como si la esencia misma de su autoridad se desvaneciera poco a poco. La Cámara del Consejo Galáctico, antaño el epicentro del poder universal, ahora se sentía como una reliquia. Un monumento de una era que acababa de terminar. Y la causa de su colapso se encontraba allí, sentado con calma en su silla, tamborileando los dedos con despreocupación sobre el apoyabrazos. El humano. Aquel que habían despreciado. Al que habían ridiculizado. Al que habían negado. Y ahora, el que todos temían. Los demás miembros del Consejo se removían inquietos en sus asientos. El peso de la realidad los aplastaba como un vacío insoportable. El delegado insectoide, que antes hablaba con arrogancia y condescendencia, ahora permanecía en silencio, sus mandíbulas temblando con incertidumbre. El representante cristalino, que se burló de la tecnología humana, irradiaba solo incomodidad. El delegado reptiliano, que había desestimado la idea de que los humanos fueran una amenaza, permanecía absolutamente inmóvil, con los ojos fijos en el mapa de disturbios que aún brillaba en el aire. Por fin, el árbitro supremo habló. Su voz, alguna vez llena de poder incuestionable, era ahora la de alguien que comprendía cuán frágil había sido siempre su trono. El Consejo se adaptará. Las palabras salieron lentas, como si dolieran físicamente. Las viejas formas serán reconsideradas. El humano sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Bien. Pasó un momento de silencio antes de que el delegado anfibio reuniera el valor para hablar. ¿Y qué piensan hacer ahora? El humano inclinó levemente la cabeza, como si no se hubiera planteado la pregunta hasta ese momento. Luego, con un gesto relajado, respondió. Nada drástico. Ayudaremos a reparar lo que está roto. Reestructurar algunas cosas. Darle a su gente la libertad que se les ha negado durante tanto tiempo. Dejó que sus palabras flotaran. A menos que prefieran la alternativa. Sus dedos tocaron de nuevo el apoyabrazos, y el mapa holográfico titiló brevemente. Solo un recordatorio. Un destello del caos que aún acechaba en los bordes de su imperio. El resplandor del árbitro supremo se atenuó aún más. No, dijo, una sola palabra cargada con el peso de la rendición. El humano asintió con lentitud, satisfecho. No había necesidad de alardear. La victoria ya era suya. El delegado insectoide habló por fin, su voz tensa, llena de una amargura apenas contenida. ¿Y qué hay de su flota?
¿Esperan que simplemente permitamos que una fuerza tan abrumadora permanezca sin control? La expresión del humano no cambió. No me han entendido. Su tono fue claro, firme. La flota no está aquí para conquistarlos. Está aquí para mantenerlos honestos. El mensaje era inequívoco. La humanidad se había asegurado de que el Consejo jamás volviera a gobernar sin límites. Sus decisiones, sus políticas, sus acciones, todo quedaría bajo la mirada constante de la única especie que habían subestimado. El árbitro supremo dudó, luego habló otra vez, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Reconocemos la posición de la humanidad. Su luz se apagó aún más, los últimos vestigios de resistencia extinguiéndose. Y trabajaremos juntos. El humano asintió una vez, como si fuera el desenlace más natural del mundo. Una decisión sabia. Se puso de pie lentamente, alisando las mangas de su uniforme. Entonces, no hay nada más que discutir, por hoy. Con una última mirada a la sala, giró y se marchó. Sus pasos resonaban por la cámara, llenando el silencio atónito de los delegados que lo observaban alejarse. Y entonces, una verdad terrible se asentó en sus mentes. No solo le habían dado un asiento a la humanidad en el Consejo. Se habían convertido en parte de su juego. Y nadie, ni siquiera el mismísimo árbitro supremo, sabía hasta dónde planeaba llegar la humanidad. Pero una cosa era segura. La era del Consejo Galáctico había terminado. La era de la humanidad acababa de comenzar. El representante humano caminaba con paso medido por los grandes pasillos de la Cámara del Consejo Galáctico. Su postura era serena, segura. Cada paso resonaba con una conclusión inevitable, un recordatorio silencioso de que la galaxia había cambiado bajo el control de la humanidad. Los corredores, antes adornados con banderas holográficas que celebraban el dominio del Consejo, ahora parecían fríos, obsoletos. Los guardias apostados en las salidas, miembros de diversas especies que alguna vez miraron a los humanos con desdén apenas disimulado, permanecían inmóviles. Sus ojos, cautelosos. Sus manos, tensas cerca de sus armas. Pero no importaba. La guerra ya estaba ganada. Y nunca se había librado con naves ni soldados. Se había peleado en silencio. En las mentes de los arrogantes. En las sombras de un imperio tan inflado que no pudo ver su propia fragilidad. El representante humano lo sabía. Había contado con ello. Al llegar a la salida, una voz lo detuvo. «Espera». El árbitro supremo. El humano se giró lentamente. Su expresión era ilegible. El árbitro estaba de pie en el umbral de la cámara. Su resplandor era débil, parpadeante. Era la primera vez, en toda la historia registrada, que su luz vacilaba. «Necesito entender», dijo el árbitro. El humano inclinó ligeramente la cabeza, sin decir nada. Esperando. El árbitro dio un paso lento hacia adelante. Pudieron habernos destruido. Tenían cada ventaja. Su gente. Su luz tembló con violencia. Los habrían seguido a la guerra. Hubo una pausa. Y entonces el humano habló. Lo habrían hecho. El resplandor del árbitro parpadeó de nuevo. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Por primera vez en toda la conversación, la expresión del humano cambió. Una pequeña y cansada sonrisa cruzó sus labios. Porque ya hemos estado en guerra demasiado tiempo, respondió, con sencillez. El árbitro permaneció en silencio. El humano soltó un suspiro lento. Ustedes gobernaron mediante el poder, el miedo, el control, dijo, señalando con un gesto vago hacia la cámara. Nosotros no queremos eso. No necesitamos ser sus conquistadores. Sus ojos se oscurecieron. Solo necesitábamos asegurarnos de que ustedes no lo fueran nunca más. El árbitro lo observó por un largo rato. El peso del momento parecía aplastarlo, como una estrella muriendo. Finalmente, habló. ¿Y ahora? El humano se volvió hacia la salida. Ahora. Soltó una breve risa, silenciosa. Ahora nos vamos a casa. Y observamos. Y con eso, se marchó, desapareciendo en la vastedad de la capital del Consejo. Detrás de él, el árbitro supremo quedó inmóvil,
su luz parpadeando en la soledad. Y por primera vez, en toda la historia galáctica, el Consejo ya no gobernaba las estrellas. Ahora solo formaba parte de ellas. Y la humanidad. La humanidad se había convertido en algo mucho más grande. Los que observaban. Los que esperaban. Los que jamás permitirían que la galaxia volviera a caer en la tiranía. Solo son humanos, había dicho alguna vez el Consejo. Ahora, la galaxia sabía la verdad.